Foro Café Radio presenta Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Cultiva tu Salud, diferentes perspectivas a tu alcance para cuidar lo más valioso que poseemos, nuestra salud. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos en un programa más de Cultiva tu Salud y bueno, la segunda parte de nuestro tema muy interesante que es inmunología y su asociación con las enfermedades mentales. Tenemos el gusto de tener nuevamente en esta segunda parte al doctor José Luis Maldonado García, quien es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina y maestro en inmunología por parte de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. Además, el doctor es profesor de inmunología en la Facultad de Medicina y en la especialidad de patología clínica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Profesor de inmunología invitado en la Maestría de Ciencias de la Salud de la Escuela Superior del Politécnico y miembro honorario del Consejo Mexicano de Neurociencias de los grupos PITU-ITAM y EDUC Anestesia. Bienvenido, doctor José Luis. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y es un gusto volver a estar con ustedes. Pues, ¿qué le parece si hacemos una remembranza de lo que fue el programa pasado para quien no lo haya podido revisar con anterioridad? Y podemos entonces comenzar con una pregunta muy general que es: ¿existe relación entre trastorno mental y un trastorno inmunológico? Claro que sí. La semana pasada empezamos a abordar esta asociación que existe entre el sistema inmunológico y los trastornos psiquiátricos. Esta asociación viene dada por un sistema de conexiones tanto solubles por medio de moléculas como por conexiones nerviosas, que en conjunto se denominan interacciones neuroinmunoendocrinas. Entonces tenemos al sistema nervioso, al sistema inmunológico y al sistema endocrinológico trabajando como equipo, y su función básicamente es regular la respuesta ante el estrés. La semana pasada abordamos sobre estos conceptos del miedo y lo podíamos poner como un símil con el estrés, y habíamos definido que cuando teníamos una percepción de peligro, generábamos una respuesta fisiológica que estaba caracterizada por cambios en los neurotransmisores, cambios hormonales y cambios inflamatorios. Todo esto tenía la función de ponernos en un estado de alerta. Y esto es importante porque pues, nos sirve para protegernos. Si nosotros detectamos peligro, estas interacciones se activan para mantenernos alerta y podamos pensar en una posible solución, ya sea que corramos, que nos enfrentemos al problema. Y es muy importante recordar que todo esto se iba a desencadenar en función del estrés. La semana pasada habíamos hablado sobre qué es el estrés y lo habíamos definido como todos estos estímulos que sean percibidos como amenazantes, percibidos ya sea por el sistema nervioso a través de los sentidos, huele a gas, o como dice la canción, huele a peligro, y pues activa el eje, la visión, el sentido del tacto, la audición y toda la información que le dice el sistema inmunológico al cerebro a través de las moléculas solubles que habíamos dicho que son las citocinas. De esta forma, el cerebro se activa, entiende que hay peligro, viene la respuesta, y lo esperado es que esta activación, pues, ya sea nos lleve a
salir del lugar donde huele a gas, por ejemplo, o en el caso de una infección o de un daño que tengamos en un tejido, llevarnos a una respuesta inflamatoria para reparar. Al final, el estrés nos va a llevar a la adaptación. Ya habíamos mencionado que cada vez que nos estresábamos nos íbamos a inflamar, íbamos a tener un aumento de cortisol y vamos a tener el aumento de las catecolaminas, que son las responsables de que aumente la tensión arterial, que vengan los eventos de taquicardia. Y habíamos mencionado anteriormente que cuando esta respuesta fisiológica se sale de control, y aquí volvemos a hacer una puntualización muy importante, estresarse o tener miedo no es malo. Lo malo es el cómo responde el organismo. Hay organismos que tienen una respuesta muy exagerada y bueno, pues todos los cambios fisiológicos que habíamos mencionado se van a exacerbar y los pueden llevar a desarrollar otras complicaciones, como una crisis de pánico, por ejemplo. También habíamos abordado que vivir constantemente bajo estrés nos iba a generar cambios a nivel metabólico, cardiovascular y la repercusión en los trastornos de salud mental. Retomando esta parte, sobre la asociación entre los trastornos de salud mental y trastornos inmunológicos, sí hay asociaciones. Todo esto comenzó en la década de los 80s. En la década de los 80s se empezó a trabajar con un tratamiento para los pacientes que tenían hepatitis y era una citocina recombinante. Esta citocina se fabricaba por fuera y se administraba. La función esperada era potenciar al sistema inmunológico para eliminar el tumor. No, perdón, para eliminar a los virus del caso de la hepatitis. Lo que se observó es que gran parte de las personas, a las 2 semanas de empezar el tratamiento, empezaron a desarrollar síntomas de depresión. Y un porcentaje muy pequeño empezó a tener ideaciones suicidas. Todo esto empezó a generar a llamar la atención y se empezó a estudiar. Y al final, ya 30 años después, sabemos que las moléculas que produce el sistema inmunológico tienen la capacidad de modular el comportamiento. De tal forma que tenemos a estas moléculas relacionadas con la inflamación que cuando se expresan de forma constante a través del tiempo, podemos generar ciertos cambios en el comportamiento. Y esto nos lleva a concluir que el sistema nervioso y el sistema nervioso y el sistema inmunológico trabajan en conjunto y tienen funciones que van desde la inmunidad hasta el comportamiento. Y este mecanismo que está explicando, este mecanismo inmunológico, ¿es el que está produciendo la depresión? Sí, aquí es interesante porque con la información que tenemos en la actualidad, nosotros sabemos que diferentes perfiles de citocinas elevadas, teniendo efectos sobre el cerebro, pueden causar distintas alteraciones cognitivas o en el comportamiento. Hay 4 ejemplos muy interesantes. La primera que atañe a las citocinas proinflamatorias, que llamamos interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa. Estas moléculas por sí mismas lo que hacen es generar inflamación. La inflamación lleva síntomas como el dolor, el rubor o la coloración que tenemos en el sitio de lesión, la tumefacción. Todos estos síntomas son resultado del sistema inmunológico y diríamos que es un efecto localizado de estas moléculas. Cuando tenemos una producción excesiva de estas moléculas, empezamos a saturar a todo el cuerpo y eventualmente llegan al cerebro y tocan la puerta. Hola, soy la citocina proinflamatoria. Tenemos problemas afuera. Y esto se traduce en un cambio de comportamiento. Esto es muy interesante porque hay que precisar otra. Aquí siempre vamos a encontrar un pero. Cuando tenemos un estímulo inflamatorio, lo podemos clasificar en dos por localización. Un proceso inflamatorio localizado y un proceso inflamatorio sistémico que afecta a todo el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo tengo un proceso inflamatorio localizado, por ejemplo, me pego en la mano y se va a inflamar y todo, pero todo el movimiento molecular va a estar únicamente en esta parte. El resto del cuerpo ni se entera de que tenemos problema. Cuando tenemos un problema más agresivo, por ejemplo, una infección, pues ya no solo es el estómago, por ejemplo, si es una infección estomacal o vías respiratorias, y esto, por ejemplo, lo vemos mucho en COVID, el proceso se vuelve más generalizado. Esto es producto de que el sistema inmunológico se da cuenta de que
problema que nos enfrentamos es grande. Como dicen las abuelitas, dependiendo del sapo es la pedrada. Si el sapo es chiquito, pues una piedrita. Si el sapo es un monstruo gigante, pues tenemos que atacar con todo. Y la consecuencia de que el sistema inmunológico se encargue de eliminar peligros que son altamente mortíferos está en que la respuesta inflamatoria va a ser muy agresiva. Entonces ahí sí, las citocinas se van por todo el cuerpo, llegan al cerebro. Y aquí hay una función muy interesante porque las citocinas le dicen al cerebro, oye, ¿sabes qué? Tenemos un problema y pues vamos a mover todos los recursos a tratar de combatir la infección. Entonces, pues en este momento el individuo se vuelve vulnerable. Entonces, pues no te conviene salir a la calle estando vulnerable porque pues te sientes mal, estás confundido, te duele todo, entonces hay mucho riesgo de que te suceda algo. ¿Cuál es la respuesta de todos estos cambios inflamatorios en el cerebro? Bueno, pues me quedo en casa, no quiero ver a nadie, que nadie me vea. Aquí vemos un ejemplo de cómo el sistema inmunológico compite junto con el cerebro para generar estos cambios. Ahora, esto va de la mano con otro cambio muy interesante. Y aquí sí podemos hablar más de depresión, porque lo primero que les conté lo podemos ver, por ejemplo, cuando tenemos una gripa, cuando tenemos una infección de esas estomacales que te tiran durante 3 días, y el efecto está en que una vez que se calma el problema, estamos normales, ya salimos, ya queremos ver a nuestros amigos, ya estamos buscando el chisme, y todo se normaliza. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos un fenómeno inflamatorio crónico como lo que vemos en depresión, estos cambios inflamatorios generan otra alteración dentro del cerebro. Hay una molécula que se llama interferón gamma. El interferón gamma, en el contexto del sistema inmunológico, sirve para que las células que se encargan de fagocitar y destruir microbios lo hagan con mucha más maldad. O sea, imagínate una célula toda loca que tenga gusto por matar. Voy a matarte! Bueno, esos son los macrófagos activados con esta molécula. Pero dentro del cerebro, esta molécula tiene otra función totalmente distinta. Ahí no va a propiciar a que estas células coman. En esta situación, esta molécula se encarga de conectar toda la parte social. Y esto va muy de la mano con la serotonina. Siempre hemos oído hablar que la serotonina es la molécula de la felicidad. Y sabemos que los pacientes que tienen depresión tienen una baja de serotonina por diversos factores, que se ven potenciados por la inflamación. Entonces, aquí es interesante porque, por una parte, tener una respuesta inflamatoria sostenida, ya vimos que nos lleva a este comportamiento donde no queremos ver a nadie y nos duele todo. A este conjunto de cambios se le denomina comportamiento de la enfermedad, o sickness behavior en inglés. Y es normal. Una vez que pasa la enfermedad, pues ya somos libres. Regresamos a la normalidad, se restablece todo. Cuando estas alteraciones persisten, los cambios inflamatorios hacen que las neuronas produzcan menos serotonina de la que ya producían. Entonces, si hacemos una analogía donde si nos ponemos a pensar en los síntomas que tenemos cuando tenemos estas infecciones que nos duran 2-3 días y nos ponemos a pensar en, bueno, ¿cómo sería vivir todos los días con dolor, sin ganas de hacer nada, sin ganas de ver a nadie? Tenemos los síntomas de la depresión. Claro. Ahora, aquí es importante precisar que no todas las personas que tengan estos cambios desarrollan depresión. Aquí hay otro tipo de factores que seguramente vamos a abordar más adelante. Pero aquí quisiera intervenir un poquito para dejar un poco más claro. La serotonina, entonces, es un neurotransmisor, ¿sí? Estos neurotransmisores están producidos por el cerebro y de lo que nos está comentando, ante una inflamación, el cerebro disminuye la producción, ¿no? ¿Hasta aquí voy bien? Sí. Sí, perfecto. Y bueno, entonces, estas variaciones también pueden ser por otras causas, no nada más inflamación. Sí, aquí... Genético, no sé. Sí, qué bueno que preguntas esta parte, porque la inflamación juega un papel importante dentro de la fisiopatología de la depresión, pero no se lleva todo el peso. Uh-huh. Cuando hablamos de depresión, forzosamente tenemos que hablar de susceptibilidades. Las personas que desarrollan depresión terminan desarrollándola porque detrás tienen una serie de factores genéticos que van a afectar diversas funciones, como la producción de serotonina,
el cómo la serotonina es transportada dentro del cerebro. Si hay si el transporte es deficiente, pues no va a funcionar de forma adecuada, alteraciones en los receptores. Entonces, las personas que desarrollan depresión ya tienen un trasfondo ahí, una predisposición. Lo que hace la inflamación es únicamente desencadenar lo demás. Funciona como un trigger o disparador que les llaman en las publicaciones. Y esta parte es muy interesante porque, aprovechando que estamos en el laboratorio, se han hecho a veces algunos estudios para determinar qué pasa con algunos pacientes. Hay pacientes que son resistentes al tratamiento. Sabemos que al paciente con depresión le falta serotonina, ¿no? Y por lo que acabamos de ver, observamos que la inflamación puede favorecer esta deficiencia de serotonina. Pero hay pacientes que de por sí no tienen serotonina. Entonces, por más que se le dé tratamiento, pues no lo vamos a lograr. ¿Qué se ha hecho en el laboratorio para poder complementar esta parte? Ha habido casos de pacientes que el tratamiento no les hace nada. Entonces, esto nos hace sospechar de que pues, probablemente no produzca serotonina de forma adecuada. Entonces, por más medicamento que le demos, va a ser muy complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos tomar una muestra de sangre del paciente, quedarnos con las plaquetas, que son fragmentos de células que contienen mucha serotonina, las reventamos y cuantificamos directamente cuánta serotonina hay ahí. Y ha habido casos donde encontramos que los pacientes tienen muy poca serotonina en plaquetas. Aquí es importante aclarar que los genes en el organismo son iguales en todas las células. O sea, todas las células tienen los mismos genes. Si tenemos una alteración en algún gen en las neuronas que está relacionado con la producción de serotonina, esta alteración la podemos buscar en otros sistemas donde se emplea ampliamente la serotonina. Por ejemplo, las plaquetas o las células del sistema inmunológico. También tienen un sistema serotoninérgico. Entonces, lo que hacemos en el laboratorio es analizar a las células del sistema inmunológico. Y es como una ventanita que nos permite ver de forma indirecta lo que estaría pasando en el cerebro. Si mis células o mis leucocitos tienen poca serotonina o tienen alteraciones en los receptores o los transportadores de serotonina, es muy probable que dentro del cerebro las neuronas tengan la misma afección. Y ahí el tratamiento, como mencionó, pues no sería el mismo que para alguien que sí está produciendo suficiente serotonina. Sí, es muy complicado ahí sí. El tratamiento difiere y pues lamentablemente nunca me ha tocado ver un caso como para saber cuál es el abordaje que les dan a este tipo de pacientes. Ok, doctor. Y bueno, ¿es posible, a lo que iba usted, es posible que pacientes con trastornos mentales no tengan estas alteraciones en los neurotransmisores? Esta pregunta está muy buena. Nada más quisiera terminar la anterior porque me quedé cortito, que preguntaba sobre la relación entre los trastornos inflamatorios y los trastornos psiquiátricos. Bueno, ya vimos cómo se da esta conexión entre la inflamación y los neurotransmisores. Ahora, sí hay una relación. Y se ha visto, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, que los pacientes que están constantemente inflamados terminan desarrollando trastornos neuropsiquiátricos. Ahora, es importante puntualizar que no es el único caso. Todas las enfermedades crónico-degenerativas, llámese hipertensión, diabetes mellitus, dislipidemias, alteraciones cardiovasculares, inclusive las personas que tienen apnea del sueño, que son estas personas que están durmiendo y de repente empiezan a roncar y después se quedan 10 segundos sin respirar y después otra vez vuelven a roncar y a respirar, cursan con inflamación. ¿Por qué es importante esto? Actualmente ya hay evidencia suficiente que apunta a que, sobre todo en pacientes con diabetes mellitus, a la larga, por esta inflamación que se genera por los niveles elevados de glucosa y los efectos colaterales, terminan desarrollando o alteraciones psiquiátricas o déficit cognitivo a largo plazo. Pero todo esto es reflejo de la respuesta inflamatoria dentro del cerebro. Entonces, es importante resaltar que no solo las personas que tienen autoinmunidad son susceptibles a desarrollar, y esto lo vemos, por ejemplo, las personas con artritis reumatoide a la larga terminan desarrollando depresión, y es importante que el tratamiento reumatológico se complemente con la parte psiquiátrica. Bueno, así como ellos, también los pacientes con diabetes terminan desarrollando síntomas. Ahora,
nada más para agregar algo, que esto puede ser de interés para las personas que tienen diabetes o para los que conocen a alguien con diabetes. Las alteraciones inflamatorias no solo generan trastornos neuropsiquiátricos, también generan alteraciones del dolor crónico. Y aquí hay algo muy interesante. Espero que no sea el caso de las personas de nuestra audiencia, pero si conocen a alguien, pues sería bueno que le digan que vaya al médico. Muchas veces las personas con diabetes tienen fluctuaciones en sus días. Hay días muy buenos donde me siento bien y hay días muy malos donde me duele todo y me siento de la patada. Bueno, en esos días donde la fluctuación es hacia la baja, todos esos cambios del dolor, los cambios en el estado del ánimo, son consecuencia de la inflamación que está sufriendo el paciente. Y esto necesariamente nos estaría indicando que hay un descontrol metabólico. Incluso cuando este paciente tenga un control de glucosa aparente, digo, ¿podría presentarse el caso? Allí es menos probable. Y si se presentaría, habría que buscarle, porque otro factor importante es que las infecciones también pueden desencadenar ese tipo de problemas. Y aquí hay que puntualizar que los pacientes mayores, cuando hay una infección agregada, y por ejemplo, las personas mayores es muy común que desarrollen infecciones de vías urinarias, y esto por debajo de la mesa empieza a elevar los niveles de glucosa. Cuando se empiezan a complicar, empiezan a desarrollar problemas de delirio. O sea, no tienen los síntomas clásicos que veríamos en alguien. Entonces uno pensaría, bueno, pues está bien. Y no, empieza con delirio. Entonces lo primero que hay que ver es que no tenga una infección. Y que puede ser subclínica, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Perfecto. Y bueno, la que quedó ahí como en el tintero, doctor, de que si hay, si todas las personas que tienen variaciones en los neurotransmisores podrían desarrollar el trastorno mental. Sí, aquí sí, lamentablemente va a depender mucho de qué región anatómica sea la más afectada, pero ojo, también es importante mencionar que hay otros factores como alteraciones anatómicas. Y muy interesante, hay una serie de trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo o la Corea de no es la Corea de Tourette, el síndrome de Tourette, que son pacientes que tienen movimientos anormales de únicamente un grupo muscular. Se ha visto que en este caso estos cuadros no son desencadenados por alteraciones en los neurotransmisores, sino más bien por la formación de anticuerpos que están dirigidos en contra de un componente de neuronas. Explicamos rápidamente. Cuando una persona se infecta por un microorganismo, supongamos que esta es una bacteria, el sistema inmune lo reconoce, hace su chamba y forma unas proteínas que se llaman anticuerpos, que ahorita están muy en boga por toda la situación de las vacunas. Entonces, muchas veces estos anticuerpos, bueno, los anticuerpos no tienen ojos, reconocen, pues esta es la bacteria, esta es la proteína que reconocí de la bacteria. Me uno y pues ya cumplo con mi función de inmunidad. Resulta que hay situaciones donde el paciente tiene un trasfondo genético que le predispone a desarrollar estas enfermedades, que sumado a la bacteria que es específica para desarrollar la enfermedad, se conjuntan y lo que pasa es lo siguiente. Tenemos la presencia de esta bacteria, el sistema inmune la reconoce y va a reconocer a esta tapita azul como algo malo. Bueno, resulta que ese paciente por genética, las neuronas tienen una proteína que se parece a la tapita azul. Entonces los anticuerpos, bueno, sí pueden reconocer a la bacteria, pero pues la neurona expresa algo muy parecido. Pues los anticuerpos se unen y muchas veces estas proteínas a las que se unen son canales iónicos. Las neuronas funcionan por potenciales de acción, impulsos eléctricos. Y todo esto funciona a través de canales, que es como tocar la puertita, se da el flujo de sodio, potasio o algún otro ion y pues ya la neurona le manda la información. Entonces se ha visto que este componente pues está muy presente en enfermedades, sobre todo en el trastorno obsesivo compulsivo. Y aquí es interesante porque sería interesante que la audiencia nos cuente si tienen este comportamiento compulsivo o obsesivo compulsivo, ¿desde cuándo lo tienen? Porque si nos ponemos a analizar, no es desde el nacimiento, es algo que se adquiere a través del tiempo. Entonces se ha visto que el sistema inmunológico juega un papel muy importante. O sea, no es de que el bebé nazca y le diga al pediatra, oye, ¿sabes qué? Me da ansiedad porque me pusiste muy de lado y no derechito. O sea, eso no pasa. ¿Y
bueno, ahorita que menciona eso, ¿qué signos así como muy característicos son de esa patología? Uy, es que depende mucho el tipo de comportamiento compulsivo. Hay personas que por todo se están lavando las manos. Agarran y se lavan las manos. Que tienen mucha obsesión por con la limpieza. Hay otras personas que tienen mucha obsesión con el acomodo, con el cómo acomodan las cosas. Ah, es que yo acomodo mis calcetines por color, de la gama de rojo hacia la gama de verde, y ahí están todos acomodados. Ah, no, pues es que a mí me gusta tener la pluma del escritorio, pero que está a 90 grados de la libreta. Si está a 87 o a 95, eso no. Y me da ansiedad. Son algunos ejemplos. Ok, muy bien. Pues ¿Conoce a alguien? Creo que sí conocemos todos a alguien. Sí. Muy bien. ¿Y qué alteraciones ahora bioquímicas podríamos encontrar en la depresión? Esta pregunta es muy buena. Son varias. Y vamos a resumirnos a 3 que podemos cuantificar en el laboratorio. Y esto nos va a llevar a un debate más adelante sobre realmente cuando diagnosticamos depresión, ¿lo estamos haciendo de la forma correcta? Las personas con depresión quedamos que están bajo estrés constante. Ese estrés constante hace que se eleve una molécula que se llama cortisol, la hormona del estrés. Entonces, si nosotros a una persona con depresión le tomamos una muestra de sangre y cuantificamos cortisol, lo vamos a encontrar más elevado que en una persona que no tenga la enfermedad. Esa es una que podemos cuantificar. La otra que podemos cuantificar son los niveles de moléculas proinflamatorias. Esto es muy caro y no es muy recomendable. Para fines de investigación está bastante bien. Sabemos que moléculas como las citocinas, interleucina 1 y interleucina 6, se pueden encontrar elevadas. También podemos encontrar elevadas otras moléculas como la proteína C reactiva, que no es tan específica. Y además de todo esto, podemos cuantificar neurotransmisores. Resulta que los mismos neurotransmisores que tenemos en el cerebro los tenemos en circulación. Entonces a los pacientes les podríamos cuantificar la serotonina, que tampoco es muy recomendable. Pero esta parte es muy interesante porque nos ha llevado a replantearnos si realmente la forma en la que diagnosticamos depresión, que es con una serie de test que hacen los psiquiatras, es la mejor forma para poder hacerlo. Digo, al final de cuentas, cuando la psiquiatría comenzó, pues no se tenían esas herramientas. Y te voy a contar rápido de algo que hicimos en el laboratorio. No sé si recuerdes que en 2014 hubo un problema de aviación ahí en los Alpes, donde un avión estaba viajando, sale el piloto, el copiloto toma el control, cierra la puerta, agarra el avión y ¡pah!, se mata con todos. Sí. Ah, bueno, tiempo después se pusieron a investigar y se dieron cuenta que el copiloto que hizo todo esto tenía depresión. Y esto llevó a hacer una serie de legislaciones para evitar que vuelva a suceder esto. Entonces, pues bueno, a todo mundo le pedimos que se hagan exámenes con el psiquiatra para ver si pues está deprimido o no. Ahora, el problema con todo esto es que al ser una prueba subjetiva, pues uno puede aprender a responder y pasar como no tengo depresión. Porque las consecuencias es en el momento en el que te diagnostiquen con un puntaje alto, bueno, pues con la pena, usted ya no va a poder volar, por lo tanto no va a poder trabajar y pues no va a tener con qué comer. Claro. Y esto genera una problemática, ¿no? Pues que es más fácil decir la verdad o mentir, ¿no? Pues mentimos, total, no me siento tan mal. Ahora, nosotros lo que hicimos aquí fue un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a los pilotos que están ahí se les tomaban muestras de sangre y se les hacía el perfil con el psiquiatra. Cuando uno ve el perfil realizado por psiquiatría, todos se ven normales, los puntajes están bien, nadie tiene depresión. Cuando volteamos a ver a los parámetros bioquímicos, tienen el cortisol muy elevado, tienen disminución en la serotonina, así como la serotonina se baja en el cerebro, también la podemos encontrar baja en sangre. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿a quién le creemos? ¿A las pruebas de los test o nos quedamos con los parámetros bioquímicos? Claro, porque las pruebas, como menciona, son preguntas o son algunos tipos de cuestionamientos en los cuales puede haber cierta manipulación, ¿no? Por lo mismo, por lo que está en juego su trabajo o cualquier situación. Y
pues en la sangre sí podemos detectarlo y no hay, ahora sí que no hay punto de discusión, ¿no? Porque hay parámetros. Exactamente. Entonces, la serotonina ustedes la están midiendo en sangre Así es. y el cortisol también. Ujú. ¿Y qué otra me mencionó? Las moléculas inflamatorias, nada más que esas ok. para el estudio no se tomaron en cuenta, justamente por la parte de que a veces resulta muy caro, Ujú. además de que por el volumen de muestras que recibimos, pues solo era, pues, nos decidimos serotonina o citocinas. Serotonina. Sí. Nuevamente, nos da un reflejo de lo que estaría pasando dentro del cerebro. Creo que no hemos dicho en dónde está trabajando, doctor. ¿En qué? Ah, sí, me encuentro en el laboratorio de psicoinmunología a cargo del doctor Edwin Pavón en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Perfecto. Que justo el doctor Lenin va a estar invitado al próximo programa y bueno, ya hemos visto mucho de lo que están trabajando ahí, ¿verdad? Gracias a ustedes. No, gracias a usted por la invitación. Y no se lo pierdan, va a estar No se divertido. lo pierdan. En los últimos años, doctor, ha salido información sobre el eje cerebro-intestino y su relación con algunos trastornos mentales. ¿El sistema inmunológico tiene participación también en este eje? Sí, hoy esta pregunta está interesante porque la medicina del futuro apunta a que la microbiota, y ahorita vamos a apuntar por qué la microbiota, tiene mucho que ver en el cómo somos nosotros. Y al final vamos a sacar unos datos perturbadores. Sí, este eje cerebro-intestino es la conexión que existe entre el cerebro y el tracto digestivo. Aquí es muy interesante porque en primera instancia, todo el tracto digestivo está altamente inervado. Hay personas que dicen que este es nuestro segundo cerebro. Y sí, porque percibe muchas cosas. Ahora, esta conexión entre el cerebro y el intestino es muy importante porque hay que puntualizar nuevamente. El intestino está en contacto con todo lo que comemos y todo el ambiente. La información que captamos aquí es fundamental para que el cerebro pueda entender el entorno. Esta comunicación se da de dos formas. Una, a través de los nervios directamente. Y dos, que esa es la fascinante, a través de moléculas solubles. Y estas moléculas solubles van a estar generadas a partir de la interacción del sistema inmunológico con las células del tracto digestivo y las neuronas y la microbiota. La microbiota es toda la población de microorganismos que tenemos en piel y mucosas. En este caso nos quedamos con la parte del tracto digestivo. También se le puede conocer como flora bacteriana. Tenemos tres componentes. Y aquí es muy interesante porque estos tres componentes se encargan de generar una respuesta de tolerancia. ¿Por qué es importante esto? Bueno, si uno sale del trabajo y se le antoja una torta de pastor con una Coca-Cola Light para no hacer tanto daño. La dieta. Exactamente, para no romper la dieta. Cuando uno se la come, pues esta tolerancia es la que nos permite poder comer tortas de pastor sin desarrollar una reacción anafiláctica o alguna otra consecuencia por inflamación. Desde aquí podemos entender muchas cosas. Número uno, si alteramos cualquiera de esos tres componentes, ya sea la parte nerviosa, la parte inmunológica o la parte de la microbiota, vamos a tener una serie de desórdenes que se agrupan todos en conjunto como enfermedades inflamatorias del intestino, como la colitis nerviosa. Muchas veces la colitis nerviosa, pues sí, o sea, sí se da por los nervios, pero ahí juega mucho la microbiota y la parte hormonal. Ahorita vamos a aterrizar todos estos conceptos y espero que a nuestro público les sirva porque pues muchas veces uno vive con problemas estomacales y no encuentra la solución, y como vamos a ver más adelante, la solución tal vez es más sencilla de lo que se pueda creer, pero pues cuesta trabajo porque es realizar una serie de cambios en el estilo de vida. Entonces tenemos a la microbiota, al sistema inmunológico y al sistema endocrinológico, al sistema nervioso con la inervación. Si nosotros modificamos cualquiera de estos tres elementos, va a haber inflamación. Y esta triada se empieza a generar desde que estamos en la etapa de la lactancia. Por eso es muy importante promover la lactancia materna. Un déficit en la lactancia puede predisponer a que en edades más avanzadas
caigamos en fenómenos de alergias alimentarias. Y el problema con las alergias alimentarias es que si me hago alérgico a una cosa, me puedo hacer alérgico a otra y otra y otra y otra. Tristemente tengo una amiga que no puede comer ni aguacate, ni peras, ni manzanas, ni duraznos, naranja, ni piña, ni papaya, ni melón. ¿Qué clase de vida es eso? Y pues, todo fue porque no le dieron lactancia. Y sí, ya, o sea, ya preguntándole sí se corrobora. Entonces, la lactancia materna es importante para fomentar la tolerancia en el tracto digestivo. Y esta tolerancia es muy bonita porque, como ya apuntamos, podemos comer lo que queramos. En el momento en el que empieza a haber inflamación, esta inflamación genera un fenómeno muy interesante. Todo lo que se asimila por los alimentos viaja a través del sistema circulatorio, se llama sistema porta, del intestino hacia el hígado. Entonces, en el momento en el que tenemos una alteración, ya sea inmunológica, en la microbiota o en la parte nerviosa, empieza a haber inflamación. Estas moléculas inflamatorias se empiezan a generar en el tracto digestivo y bueno, por una parte, unas terminan estimulando a los nervios y la información viaja al cerebro. Ah, tenemos inflamación. Pues vamos a tener que montar una respuesta inflamatoria y queremos que una respuesta inflamatoria sostenida nos puede llevar a las alteraciones psiquiátricas. El otro problema está en que muchas de esas moléculas terminan llegando al hígado y el cambio metabólico que induce la disminución de serotonina en el cerebro también se activa en el hígado. Ahora, aquí hay un problema muy interesante que se le debe de prestar más atención. Cuando disminuimos la serotonina en circulación, se generan otras moléculas. Aquí la molécula crucial es el triptófano. Triptófano es el precursor para hacer serotonina. Cuando tenemos inflamación, el triptófano ya no hace serotonina, hace otras moléculas que se llaman quinunerinas. Las quinunerinas pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Cuando tenemos un proceso inflamatorio considerable, las quinunerinas se forman en el cerebro y fuera del cerebro, pero al final todas actúan en el cerebro. Hace ratito habíamos mencionado que las neuronas funcionaban a través de estímulos eléctricos y para eso teníamos unas compuertas que abrían la llave y venía el estímulo. Bueno. Estas quinunerinas cumplen con esta función de servir como cerrojos para abrir y activar a las neuronas. Y esto tiene una serie de efectos. Hay personas que dicen que trabajan mejor bajo estrés. El estrés crónico genera que tengamos quinunerinas. Esas quinunerinas están en el cerebro, activan a las neuronas y uno siente que trabaja porque las neuronas están sobreestimulándose. Y pues sí, ¿no? O sea, uno puede trabajar así bien padre, ¿no? Sí, échame más carga de trabajo, por favor, maltráteme para que rinda en el trabajo. Pero eso tiene una consecuencia, porque al final las neuronas se terminan muriendo. Y lo feo es que neuronas se mueren. Uno de los sitios que es muy susceptible a todos estos cambios es el hipocampo. El hipocampo es una región del cerebro que dentro de tantas funciones tiene que ver con la parte afectiva y con la memoria a corto plazo y después su consolidación con la memoria a largo plazo. Entonces, por eso siempre les pregunto a mis alumnos cómo ha cambiado su memoria después de 2 años de estrés en la carrera de medicina. Y pues muchas veces sí se dan cuenta que la memoria o la capacidad de retención disminuye. Entonces, si alguien en la audiencia son de esas personas que trabajan mejor bajo estrés, cuidado. En los trastornos psiquiátricos esto es importante porque la inflamación, aparte de tener este estímulo, termina alterando ciertos neurotransmisores. En el caso de la depresión, quedamos que es la serotonina. Entonces, son pacientes que tienen depresión porque no tienen suficiente serotonina y con la inflamación constante por la alteración, o sea, de entrada por el estrés y después por las alteraciones en el eje cerebro-intestino, pues se siguen exacerbando y sigue habiendo menos serotonina. Entonces, podríamos decir que las alteraciones en este eje cerebro-intestino contribuyen a que la sintomatología siga persistiendo. Pero tenemos otros casos muy interesantes, como el caso de la esquizofrenia, que es una enfermedad donde tenemos alteraciones en la percepción y los pacientes tienen síntomas como que oyen voces. Bueno, esta enfermedad se caracteriza por alteraciones en las concentraciones de dopamina. La dopamina es otro neurotransmisor que también se altera por la inflamación. Entonces, también podemos inferir que los pacientes que tienen esquizofrenia
y alteraciones en este eje cerebro-intestino tienden a tener más exacerbación de los síntomas. Ok, entonces por lo que nos está diciendo, la gran mayoría de las enfermedades mentales tienen este componente inmunológico. Sí. Entonces, por lógica, podríamos decir o preguntarle si se puede mejorar la función inmunológica para beneficiar a estos pacientes. Sí, esa es muy buena pregunta y la podemos beneficiar de diferentes formas. Las más importantes son ejercicio. Realizar ejercicio tiene la ventaja de que disminuye los niveles de citocinas proinflamatorias, aparte de que libera moléculas que sirven para relajar, que son estas famosísimas endorfinas endógenas, y uno se relaja, ¡ay! Estoy más tranquilo. Aquí hay algo muy interesante. Cuando uno hace ejercicio, hay una frase que siempre uno sube al Instagram cuando está la primera semana en el gym. No pain, no gain. Si no duele, no sirve. Y esto es cierto. Si duele, sí sirve. Cuando tenemos este proceso de dolor en los músculos, el dolor se debe a la liberación de miocinas, que son citocinas liberadas por las fibras musculares. Mio viene de músculo. Entonces, estas miocinas, sí, generan dolor local, pero a nivel sistémico apagan el sistema inmunológico. Aparte de que tienen efectos benéficos sobre el circuito del cortisol. Nos ayuda a que se disminuyan los niveles de y pues podemos dejar de tener esta activación de las interacciones neuroinmunendocrinas. Ese es uno que es muy importante. 2, la alimentación. La alimentación es fundamental. Como ya vimos, el tracto digestivo es muy importante porque el impacto de alteraciones de ahí se refleja hasta en el cerebro, en el comportamiento. Entonces, una dieta balanceada es sumamente importante. Ya saben, lo que nos dicen los nutriólogos, tiene que haber cierto porcentaje de carbohidratos, de proteínas y de lípidos. Y ya dependiendo de qué quiera, si quiero bajar de peso o quiero ganar masa muscular, pues ya vamos jugando con todo eso. Esta parte es interesante porque sabemos que hay alimentos que pueden favorecer que no haya una respuesta inflamatoria en el tracto digestivo, tales como el consumo de los aceites omega 3. Estos aceites omega 3 son muy buenos porque tienen un efecto inmunosupresor, es decir, bajan la respuesta inflamatoria a nivel local. Estómago feliz, cerebro tranquilo. Entonces la alimentación es muy importante. Y esto lo podemos complementar con el consumo de probióticos y prebióticos. ¡Ojo! No hagan lo que hacen mis pacientes. Los probióticos son lactobacilos o bacterias de otra especie que forman parte de la microbiota que nos favorece este ambiente de tolerancia del tracto digestivo. Entonces, este consumo de los probióticos se debe de complementar con la fibra, que funcionaría como un prebiótico. Los prebióticos son como que los componentes nutricionales que los probióticos aprovechan para potenciar su efecto. Muy importante que si uno consume probióticos debe tener cuidado con la dieta, porque de nada sirve que uno consuma probióticos a las 7 de la mañana y a las 10 está comiendo tamales fritos en torta. Hay que tener cuidado, no, sí, porque luego uno piensa, no, sí, ya me tomé mi Yakult, que también es un probiótico, no, pues ya todo está bien. Y de repente, pum, están en los tamales y pues las pobres bacterias con ese cambio, aquí sí es muy importante, lo que uno consume termina afectando mucho el ambiente en el intestino. Entonces, el consumo de grasas en exceso hace que el ambiente se vuelva hostil para estos probióticos y pues se mueren, ya no sirven de nada. Entonces, sí es muy importante complementar todo, ejercicio, dieta y la salud mental es muy importante. Vayan a terapia, por favor. Recuerden, como lo vimos la clase pasada, vivir bajo estrés constante nos va a condicionar a que estemos siempre con la activación del cortisol y los demás cambios. Y aquí sí es muy interesante recalcar que los cambios en el cortisol terminan afectando a la microbiota. Entonces vamos viendo cómo todo se empieza a volver cíclico. O sea, de nada sirve que coma bien si mi salud mental está mal porque estoy preocupado por todo y pues esto afecta a la microbiota y pues al final todo desemboca en inflamación. Entonces, ejercicio, dieta y salud mental. Y como esa tríada serían estrategias que pueden seguir o que podemos seguir todos para estar sanos, sobre todo
mentalmente y obviamente físicamente. ¿Qué otras estrategias se deberían de seguir para evitar que la salud mental pues se siga afectando? Sí, básicamente el tomar terapia. Aquí sí es importante recalcar, como lo mencionamos la vez pasada, tomar terapia no va a hacer que te disminuya ni el cortisol ni las situaciones preinflamatorias, pero tiene la gran ventaja de que ya no se percibe el ambiente tan tenso y ya no vives con el cortisol elevado. Por citar un ejemplo, digo por viaje en el consultorio, bueno, no doy consulta siempre, pero las pocas veces que doy, me caen pacientes que siempre son esos pacientes que son muy aprensivos. Ser aprensivo es malísimo. Alguna vez llegó una señora que estaba preocupada porque a su yerno lo corrieron del trabajo y estaba preocupada porque lo corrieron del trabajo. Y pues al final, soy feo, pero pues ella no podía resolver el problema. Y el no poder resolver el problema la angustiaba porque esperaba lo peor. Y todo eso la llevaba a vivir con estrés crónico. Y lo triste es de que la vez por la que llegó a consulta fue por un descontrol de la hipertensión. Quedamos que las catecolaminas pueden favorecer el descontrol de la tensión arterial. Entonces sí es muy importante remarcar en los pacientes estos cambios en el estilo de vida. Y pues muchas veces ahí es donde el uso de la terapia juega un papel muy importante, aunado al ejercicio y a la inflamación, al ejercicio y a la alimentación, perdón. Doctor, las alteraciones por estrés y sistema inmunológico, ¿qué impacto pueden tener durante y después de esta pandemia que hemos vivido de COVID-19? Ah, qué buena pregunta. La respuesta no es alentadora. Básicamente, pues es un impacto negativo. Lamentablemente, por la pandemia, tenemos muchos factores que fungen como estrés, empezando por padecer la enfermedad. Quienes padecen la enfermedad, alguna vez tuvimos en el pasado la oportunidad de hablar sobre la respuesta inmune en el COVID y vimos que se hace un relajo inflamatorio increíble. Entonces, ya desde ese punto de vista, vamos a tener afecciones. Es normal o no nos debe de espantar que haya personas que durante los primeros días de infección cursen con problemas neuropsiquiátricos. Alguna vez me tocó escuchar del caso de una señora que pensaba que todo el mundo en el hospital la quería matar y que cuando llegaban a su cuarto veía que todo el mundo estaba con cierres porque la querían tasajear. Pero todo es producto de las alteraciones inflamatorias y el reflejo en el sistema nervioso central. Ahí tenemos la parte más crítica. Pero las personas que están en los hospitales cuidando a los enfermos, las personas que ya tuvieron la enfermedad y están viviendo las secuelas, también sufren estrés. Las personas que tienen miedo a infectarse, las personas que tienen problemas económicos secundarios a la pandemia. Entonces, hay estrés por todas partes, no solo en las personas que padecen la enfermedad. Y lamentablemente esto hace que haya aumentado un montón, y no solo a nivel nacional, en todo el mundo, los problemas neuropsiquiátricos. De hecho, como datos, por ahí la OMS dice que el consumo de sustancias como el cigarro, eh, ¿se cortó? Parece que sí. Sí. Ya regresamos. Sí se cortó, doctor. Si podemos retomar de donde estábamos. ¿En qué parte se cortó? ¿Cuando estaba hablando del consumo de sustancias? Sí, ok. Estadísticas, sí. Sí, la OMS ha apuntado a que el consumo de sustancias ha aumentado, tabaco, alcohol, drogas, pero todo eso es reflejo de la pésima infraestructura que tenemos para la salud mental, no solo en México, en todo el mundo. Y el problema está en que está llegando por todas partes. Personas que se recuperaron, que quedaron traumadas. Aquí no le ha pasado que tiene un conocido que le dio COVID y ya tiene miedo de salir a la calle porque piensa que se va a morir si le vuelva a dar. Entonces, todo ese temor constante sí nos lleva a tener un aumento en todo esto y lamentablemente no hay infraestructura para soportarlo.
Esa era la otra pregunta a la que me dirigía. Si consideraba que el sector salud puede absorber toda esta consulta que se prevé ante estas estadísticas. Sí, lamentablemente no. No tenemos suficientes psiquiatras para poder atender. Y el problema no solo está con los psiquiatras, sino también la falta de expertise en este campo. Porque los problemas secundarios por el estrés crónico, anteriormente había mencionado que el estrés crónico también lleva a problemas de dolor crónico. Entonces, este es otro problema. O sea, no solo son los trastornos psiquiátricos que se desencadenan después, durante y después de haber padecido el COVID, tales como depresión o problemas de ansiedad, también son problemas de dolor crónico. Y todo ese dolor crónico tiene un trasfondo inmunológico, al final de cuentas. Entonces, la falta de atención a toda esta parte, también al ser nuevo todo esto, pues es muy complicado desarrollar estrategias sobre la línea. Lamentablemente hemos estado aprendiendo con ensayo y error. Claro, sobre todo en esta enfermedad, ¿no? Del COVID-19. Sí. Como menciona, y bien menciona, que a lo mejor los pacientes no están conscientes de estas alteraciones que son más bien de salud mental y que llegan a consulta, lo que hablábamos en la sesión pasada, llegan a consulta por síntomas más relacionados a digestivo, a cardíaco, a respiratorio, ¿no? Entonces, pues sí, es importante estar conscientes de que pues estos números están aumentando, y cree que esto también podría impactar social, familiar, económicamente, pues las comunidades, el hecho de que se incrementen las alteraciones mentales. Sí, y lamentablemente no podemos cuantificar cuál es el efecto real sobre estos puntos que acaba de destacar, porque vamos a poner un ejemplo. Las personas que terminan desarrollando estos problemas de dolor crónico cursan con una serie de problemas familiares que son increíbles. Como el trastorno es inmunológico, uno ve al paciente, el paciente se queja de dolor, pero uno lo ve completo, o sea, no se le ve que tenga una fractura o una lesión. Entonces, al no ser un problema evidente, la falta de conciencia sobre esta parte de la salud mental hace que muchos familiares piensen que la persona o quiere llamar la atención, o está fingiendo, o no quiere hacer nada y por eso se pone en ese plan. Y pues lamentablemente este estigma empieza a generar separatismo. Los pacientes que de por sí ya tienen la afección con este problema de rechazo familiar, pues lo único que hacen es empeorar los síntomas. Y aquí quiero rescatar que usted mencionó que es muy, muy, muy importante, que es el hecho de que muchas veces estas alteraciones psiquiátricas que tenemos por estrés crónico no se manifiestan probablemente muchas veces como una enfermedad psiquiátrica. Tenemos a veces síntomas inespecíficos. Es que tengo problemas, que se me sube la presión, o que de repente siento como que me voy a infartar. Entonces sí hay que crear más conciencia sobre estos rubros, porque muchos de estos pacientes se quedan sin tratamiento, y pues lamentablemente si a largo plazo no corregimos esto, el deterioro físico pues es mayor y es más difícil reincorporarlos. Claro, o tienen un diagnóstico incompleto, ¿no? Porque probablemente tienen alteraciones de la presión arterial, pero no es por una etiología local, sino ya viene un trasfondo mental y estos cambios, ¿no? que hemos estado platicando con usted. Entonces, qué importante es que pues el paciente pudiera atenderse tanto con un médico internista como un médico psiquiátrico, y yo creo que, no sé, a reserva de lo que usted nos comente, pero yo creo que en un futuro mediano o a corto o mediano plazo más o menos, yo creo que sí se requiere este tipo de atención pues de manera más preventiva. ¿O usted qué piensa? ¿Cree que se podrían implementar estrategias preventivas para evitar estas alteraciones, quizá inmunológicas, asociadas a los trastornos psiquiátricos? Es muy complicado porque lamentablemente, respecto a la parte de salud mental que habíamos abordado anteriormente, que esto de ir a terapia de forma regular, está muy estigmatizado. Entonces,
Estamos en una sociedad donde muchas veces si uno dice, es que quiero ir a terapia, es que ¿a poco estás loco? Vas a ir con el loquero. Entonces muchas veces este tipo de comportamientos pues hace que las personas omitan hacer este tipo de acciones por el qué dirán. La otra, somos un país ampliamente sedentario, entonces la parte del ejercicio está muy complicada, que han hecho por ahí algunos programas que han tenido cierta efectividad, pero sí es importante puntualizar esto. Y la alimentación, que creo que es lo más complicado. Muchas veces cuando uno ve a los pacientes y le dice, es que tiene que disminuir su consumo de pan dulce, por ejemplo, ¿no? No, doctor, quíteme todo menos el pan. Entonces, conlleva una serie de sacrificios, pero a veces no estamos en la mejor disposición para acatar eso y mejorar. Y lamentablemente también la falta de conocimiento del tema, o sea, si hubiera más difusión sobre la importancia de mantener estos 3 pilares de los que hablamos y su impacto en la salud, pues yo creo que las personas estarían más dispuestas a poder hacerlo. Entonces, esperemos que con el paso del tiempo se tenga más difusión de todo esto, haya más conciencia, y lo que sí es importante y urge, mejorar las políticas respecto a salud mental. ¿Esto en qué sentido, doctor? Sí, una, tratar de combatir los estigmas. La otra, hacer más centros para tratar a los pacientes. Si uno se pone a pensar en hospitales grandes de psiquiatría, al menos aquí en donde estamos, pues solo está el Instituto y el Fray. Fuera de ahí es muy complicado. Si uno se mueve a otras instituciones, pues sí puede encontrar servicios de psiquiatría, pero lamentablemente están muy apegados a la antigüita, donde pues uno va, deja al paciente y pues, prácticamente se olvidan de él. Entonces, pues, esta parte de tratar al paciente y tratar de mejorar su condición para poder reintegrar a la sociedad, no se da. Sí, coincido que falta información, falta esta difusión de qué y qué alteraciones son las mentales, las psiquiátricas y cuáles son los tratamientos, porque si hablar de psicología ya está teniendo ahí un impacto como de prejuicios o de estigmas, hablar de psiquiatría mucho más. Entonces, muchas veces los pacientes se reservan toda esa información por este miedo al que dirán o qué van a pensar, o voy a perder mi trabajo si saben que tengo un trastorno mental, ¿no? Pues como tal suena como que muy agresivo, como que incluso puede llegar a ser pues un obstáculo para que las personas desarrollen sus labores o su trabajo. Y sin embargo, qué importante que es que se haya hecho a lo mejor un planteamiento como lo que usted dice, en el cual pues se dé esta difusión en el que podemos hacer unos programas quizá preventivos, a lo mejor con estos test psicológicos, pero desafortunadamente en esta pandemia que nos enseñó tantas cosas, yo también me di cuenta que incluso las líneas que se ponían a consideración, líneas de apoyo psicológico y todo esto, había muchos programas para que la gente acudiera y pues la gente realmente no hace al 100% el uso de estos servicios. Incluso entre el gremio de psicólogos y psicólogas a veces tienen el problema psicológico y por ser ellos psicólogos, no sé qué pasa, pero no acuden a la terapia. Entonces, pues esto es un círculo vicioso, ¿no? Y sobre todo yo pienso que todos deberíamos de tener, así como tenemos un médico de confianza, un psicólogo, nuestro psiquiatra, porque somos un componente de todo, ¿no? O sea, somos integrales, no somos divididos. Entonces, en relación a esto, pues, híjole, cuántas cosas que nos quedan todavía por platicar, doctor. Pero pues se nos está acabando el tiempo. Yo le pediría que nos dé 3 puntos concluyentes de este tema y del tema anterior, que pues sería importantísimo cerrar con una buena conclusión. Y pues esperemos vernos en la
segunda etapa de este programa. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, la primera conclusión. Es importante recordar que el sistema inmunológico trabaja en conjunto con el cerebro y cumple con funciones que van desde la inmunidad hasta el comportamiento. En este sentido, estas interacciones se rigen a través del estrés. Cada vez que se estresan, se inflaman. Y si vivimos estresados bajo un periodo constante de tiempo, podemos tener la repercusión en la salud mental. Por último, y ya para cerrar con un dato acá medio terrorífico y tenebroso, es importante cumplir los 3 pilares: salud mental, el ejercicio y la dieta. Respecto a la dieta, en los últimos años ya sabemos que este eje intestino-cerebro juega un papel muy importante y está altamente regulado por la microbiota. Sabemos que esta comunicación entre el cerebro y el tracto digestivo tiene repercusión en varios sitios que tienen que ver con funciones sociales. Entonces, si nosotros no tenemos una adecuada alimentación, esto se puede ver reflejado en cómo nos comportamos o cómo somos. Entonces, al final, ¿quién es el que decide cómo soy? ¿Yo mismo? ¿Las bacterias que me están colonizando? Aquí yo lo único que les puedo decir es de que si alguna vez a alguien les cae mal, pues puede decir, no soy yo, es la microbiota. O si las parejas se pelean, no es por ellos, es por Exactamente. las bacterias que viven en ellos. Exactamente, porque hasta uno puede decir, pues yo soy infiel porque la microbiota sí me hace ser. Eso no es válido, ¿eh? No, doctor, ¿eh? Eso no es válido. Creo que ese argumento no. Si no les dicen válido. eso, córralos de la casa. Exactamente. No, ese es un gran tema que también me apasiona mucho, que es la microbiología, la microbiota, como dice, el microbioma, que finalmente creo que tenemos, por ahí sale un estudio, ¿no? Que tenemos más células procariotas en nuestro cuerpo viviendo con nosotros que células propias, ¿no? De nuestro organismo. Entonces, imagínense. Decía por ahí una profesora, si alguna vez se sienten solos, piensen que tienen millones y millones de microorganismos con ustedes. Y ya no se van a sentir solos. Pues muchísimas gracias, doctor José Luis Maldonado. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Y bueno, también se nos acabó esta primera y bonita etapa del programa Cultiva tu Salud, en el cual, como muchas cosas, tenemos que cerrar un ciclo, y este ciclo lo cerraremos el próximo viernes con un cierre de oro, porque estará con nosotros el doctor Lenin Pavón, autor de varios libros de inmunología, obviamente del Hospital de Psiquiatría, y bueno, estaremos hablando sobre cosas muy, muy interesantes para cerrar esta primera etapa del programa, y esperamos verlos en la segunda temporada de Cultiva tu Salud. Estamos reinventándonos, haciendo cosas pues nuevas para todos ustedes, y pues síganos para que no se pierdan todos estos cambios muy positivos que vamos a tener. Muchas gracias, doctor José Luis. Lo esperamos en la segunda temporada. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Un abrazo. Abrazos. Cuídese mucho. Hasta luego. Gracias, nos vemos la próxima semana. Cultiva tu salud. Gracias. Perfecto. Listo, estuvo súper interesante. Oye, eso del microbioma está genial también, ¿eh? Sí, es todo un Sería mundo. también una variable bien enfermedades, interesante además de estudiar tratamientos actuales e innovadores. en el No te lo protocolo que te pierdas. estaba comentando. Todos los jueves a las 16 horas. Pero ahí en sería Cultiva tu Salud. meterle Te esperamos. otra raya al tigre.